segmento cervical bajo, supongamos. En realidad parece más amplio, ¿sí? Segmento usado. Y el de acá, digamos que es un segmento cervical. Entonces, te pregunto yo, ¿van a haber fibras en el cordón blanco lateral de la médula que estén bajando y que aún no hagan sinapsis en el asta ventral para salir al miembro que necesitan inervar? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Es un motoneurono superior o inferior? Entonces no es de que si la médula es superior. Antes de la decusación. Antes de que haga sinapsis como sucede Antes de la decusación. de la inferior. ¿Sí? Antes de decusar, entonces. ¿Cómo? Es antes de decusar. ¿O no? No necesariamente, porque la fibra se puede decusar Igualmente, ajá. y necesita llegar a segmento lumbar porque va a inervar a la piel. Por consiguiente, esa fibra sigue siendo una prolongación axónica de la neurona motora superior hasta antes de que llegue al segmento del núcleo que va a formar parte del flujo motor. ¿Sí? Ok. Ahora, claro, ¿no? Eso es la ubicación de la lesión. ¿Y saben ustedes de pronto cuál sería la diferencia en la presentación del síndrome? Superior era todo hiper, inferior era todo hiper. ¿Segura? No me gusta cuando yo me comienzo a poner pero cuando quiero hacer énfasis horrible. A ver, yo, perdóname, o sea, yo sé que no solo me lo primero digas. La motoneurona inferior es hipotonía, hiperplexia, y la superior es hipertonía y hiperplexia. En el caso de la inferior, también tenía atrofia, Atrofia. debido a que obviamente perdía su tono muscular. O sea, secundaria la pérdida del tono. Espérame que tú me la bloquear. Antes de que empiece la mano, o sea, ¿qué me querías decir, José? Que también a veces podría depender, porque por ejemplo cuando hay una lesión medular que es todavía temprana, Ajá. puede generar también una hipotonía, Ok. porque la médula cuando deja de recibir los estímulos comienza a ser, o sea, al principio se queda como sin hacer ningún estímulo, y luego es que comienza la hiperreflexia y todo eso. Entonces, eso depende en ocasiones, no es todo hipo e hipo. Correcto. O sea, lo que tú me estás tratando de decir es que en cierto periodo de tiempo, tanto motoneurona superior como inferior pueden comportarse igual, más o menos. Sí. ¿Sí? Okay. ¿El resto opina lo mismo que vosotros? Sí, por la proyección de la enfermedad. Al comienzo, ya más a un tiempo más avanzado, ahí ya se va a volver todo o hipo o hiper, pero no todo al comienzo. Sí. Ah, correcto. Sí, está bien. Depende de la evolución natural, ¿no? Y en qué momento yo agarro al síndrome, por decirlo de alguna forma. La neurona motora superior es controladora. ¿Sí? Y la neurona motora inferior es efectora. Por consiguiente, si se daña la neurona que controla, que sería la superior, la inferior por un periodo corto de tiempo, que pueden ser inclusive estas semanas, ¿sí? De horas a semanas, pero generalmente es de horas a días. Ajá. Al no recibir el control, al principio no sabe qué hacer. Y por eso pasa lo que comentaba José Andrés. ¿Ok? Por eso pasa de que como la parte efectora no está recibiendo el control de la motoneurona superior, ¿okay? Entonces al principio la médula no va a saber qué hacer, a pesar de que la conexión del arco reflejo se mantenga. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando ya la médula se da cuenta que la controladora, que sería la superior, definitivamente no va a mandar control, ¿sí? Entonces ahí sí va a decir, bueno, pues si no nos dice qué hacer, igual nosotros tenemos que efectuar, porque por eso estamos aquí. ¿Ya? Entonces ahí es cuando comienza a hacer lo que se le da la gana.
la neurona motora inferior. Entonces, como es efectora, ¿no? Entonces va a comenzar a efectuar sin control. Y por eso comienza a presentarse ese aumento anormal, ¿sí?, de las distintas funciones motoras. ¿Okay? Porque si la función motora depende de varias aristas funcionales, como el tono, la fuerza muscular, ¿sí?, entonces se va a aumentar el tono, ¿sí?, y se va a presentar como una hipertonía. ¿Ok? ¿Sí? Esa hipertonía puede dar apariencia de esa extremidad de afecto, de esa parte del cuerpo, como una espasticidad, rigidez, ¿ok? E inclusive el volumen del músculo puede aumentar, porque eso ya dejó de ser solamente una contracción parcial sostenida para mantener el tono de la postura, sino ya se pasó eso, ya esa contracción es excesiva. Entonces ese músculo comienza a aumentar en volumen, es decir, aumenta su trofismo. ¿Sí? Entonces si aumenta su trofismo, también se puede presentar como hipertrofia muscular con el paso del tiempo. ¿No? Pero esa persona sigue paralítica. ¿Sí? O sea, no puede hacer movimientos objetivos. No tiene fuerza muscular para levantar el brazo, levantar la pierna, caminar. ¿Sí? Solo que igual la vamos a ver hipertrófica porque se va a mantener esa hipertonía, esa rigidez. Por consiguiente, si el arco reflejo también está funcionando, bueno, la conexión existe a pesar de que no esté controlada, cuando yo genere el estímulo por medio del reflejo osteotendinoso, ¿sí?, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a haber una hiperreflexia porque no se están controlando las astas ventrales por la neurona motora superior. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa después de que pase ese periodo corto de tiempo en el caso de lo contrario, un síndrome de motoneurona inferior? La evolución natural es que siga evolucionando, ¿sí?, hacia menos. Si empezó como una hipotonía, una flacidez, ¿sí?, va a ir evolucionando a atonía, ¿sí?, atrofia, porque ya se pierde completamente el volumen de ese músculo por desuso. ¿Ya? Y por obvias razones, el tipo de reflexia puede pasar a una arreflexia. ¿Ok? Ahora, van a ver igual, sí quedó claro, ¿no?, la diferencia. Por consiguiente, yo no me puedo olvidar lo que José Andrés explicó y lo que yo les reitero en cuanto al periodo de tiempo. ¿Sí? El hecho de que se presente como una hiporeflexia no significa que no sea un síndrome de motoneurona superior, entonces yo tengo que investigar qué está pasando. ¿Ok? Lo mismo, si en el caso clínico dice hiporefléctico, pero le estoy especificando el tiempo, pues tiene que prestar atención a lo que es de la cosa. ¿Sí? Y así para todos los casos que vamos a ver. Pero además de esas características esenciales, van a haber ciertos ciclos que pueden estar o no presentes en los síndromes de motoneurona. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que al haber ausencia de estos signos, no se descarta de que sea ese síndrome de motoneurona en específico. ¿Sí? Entonces, hay un signo que es una expresión excesiva de hiperreflexia que se llama clonus. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el clonus? Como ejemplo, con ejemplo. ¿Cómo? Como, sí, eso. ¿Por qué? ¿Por qué el clonus es una forma excesiva de hiperreflexia? Porque el paciente con un síndrome de motoneurona inferior puede tener espasmos. Ay, no me tengo que confundir con clonus, es diferente. Sí, los espasmos es por fatiga muscular. O sea,
caso, ayón, el bricalón, es igualito, los pacientes pueden tener vestigios de neurotransmisores que están en la hendidura sináptica, que todavía pueden ejercer su acción, ¿sí? Entonces, por ahí como que le tiembla el músculo, ¿ya? Eso no es clonos, y siguen siendo movimientos espontáneos. ¿Cuál es la diferencia? Porque el clonus es una representación de una hiperreflexia excesiva. Dime, José. Tal vez ante el estiramiento Ajá. se produce movimientos repetitivos Ajá. de los músculos que se están estirando. Ajá. Es decir, ¿por qué entonces sí es un reflejo? Porque esa información del estiramiento del tendón llega como una información sensitiva a la médula y activa el arco reflejo. ¿Sí? Entonces, al activar el arco reflejo, yo voy a tener una respuesta motora excesiva. ¿Sí? Por eso es que el clonus a mí me indica un síndrome de motoneurona superior, no como los espasmos musculares que pueden estar presentes en el síndrome de motoneurona inferior. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Entonces, cuando yo provoco el estiramiento pasivo, yo como examinadora, ¿sí? Cuando yo digo estiramiento pasivo, movimiento pasivo, el pasivo significa que yo lo hago, no es movimiento activo del paciente. Yo no le digo, señor, estire no, yo se lo estiro. Porque la idea es, el estiramiento yo no lo hago para valorar la parte motora ni la fuerza muscular, aunque indirectamente puedo ver cómo está el tono, a ver si la extremidad está flácida, sí también. Pero el estiramiento pasivo yo lo hago con la finalidad de que los receptores neurotendinosos y neuromusculares se activen, ¿sí? Para generar una vía sensitiva hacia la activación del arco reflejo, ¿sí? Entonces eso llega a la médula, ajá, y va a generar la respuesta motora. Esa respuesta motora, a manera de hiperreflexia, lo que va a hacer es como decía, ¿recuerdan tu nombre? Romario. Ya. Como decía Romari, ¿ok? Contracciones repetidas, espontáneas, en respuesta a ese estiramiento, ¿ok? Que yo provoco pasivo, sostenido. Ya, digamos que este es el pie, yo como examinador se lo estiro, así rápido. Que estoy provocando una estimulación, ¿ok? En los usos neurotendinosos, ¿sí? Y también en los neuromusculares, así. Y la respuesta va a ser como una contracción repetida, espontánea del piecito. Hay otro tipo de clonus, que se llama clonus sostenido. Yo le hago esto al paciente con clonus, y él responde así. Si yo le quito el estímulo, cesa. El clonus sostenido es la expresión más alta de la hiperreflexia. Yo le quito el estímulo y sigue. Es me parece. Yo le quito solamente a 2 personas. Esa pobre gente y se queda el pie. ¿Ya? Clonus sostenido. Es como la peor forma de hiperreflexia que hay, por decirlo no. Si no hay clonus, puede ser síndrome de motoneurona superior, por supuesto. No es necesario que exista el clonus. El clonus es una expresión de hiperreflexia masiva. El paciente puede estar hiperrefléctico sin tener clonus, pero igual tener respuesta exagerada cuando yo le saco los reflejos. ¿Sí? Ahora, otros signos, por ejemplo, del síndrome de motoneurona superior, hay uno que se llama el signo de navaja. ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué se trata ese signo? ¿O esa respuesta en la data? Es como que cae, Como que cae. es como que cae, ¿Qué como cosa? cae cuando haces el estiramiento. ¿Ah? Cuando haces el estiramiento es como que cae. Cuando haces el estiramiento. ¿No es así? No, porque navaja no es una expresión de hiperreflexia. Es una expresión de hipertonía. ¿No? ¿Nadie? ¿Esto no va? Bueno, cuando un paciente tiene una parálisis por un síndrome de motoneurona superior, ¿sí? El paciente está paralítico, no puede hacer movimientos activados, pero ya sabemos que lo característico es que se le aumente mucho el tono muscular, que la médula está haciendo lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, va a haber ciertas
conductas posturales que va a tener el paciente, ¿sí? Que una de las características de la conducta postural de los miembros superiores cuando están hipertónicos y rígidos, ¿sí? Es como abrazarse. La extremidad está rígida, ¿sí? Espástica y se va hacia la línea media, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes han visto a alguna persona con secuela motora. ¿Sí han visto? No tienen el bracito así y la pierna estirada y la arrastran, porque la pierna está estirada, hipertrófica, rígida, pero no igual está paralítica, no puede caminar de ese lado, ¿ya? Entonces la reacción, respuesta o signo de navaja se llama así, de hecho, porque cuando ustedes sacan el seguro de las navajas, ¿sí? La hoja de la navaja cae, ¿verdad? Rapidito. Así sucede acá. La extremidad está espástica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo como examinadora, ¿sí? Le voy a hacer un movimiento de estiramiento, ¿sí? Voy a despegar esa extremidad. Al principio va a ser un poco duro, ¿sí? Cuando yo entre más aumento la velocidad del movimiento de estiramiento, como no hay fuerza muscular igual, la persona no va a poder pelear contra la fuerza que yo le voy a hacer de estiramiento. Entonces eso va a hacer que se venza la rigidez de forma momentánea y caiga el brazo. Eso intentaba decirle. ¿Sí? ¿Ah? Eso intentaba decirle cuando hay como mucho estiramiento cae el brazo. Sí, pero no es por hiperreflexia. Pues. Ah, bueno. Me mencionaste la hiperreflexia. El clon no es por hiperreflexia. Esto es por hipertonicidad sin fuerza. ¿Ya? Porque aquí yo no estoy causando un estímulo sensitivo para esperar una respuesta motora, como si lo hago con clonos. ¿Sí? Aquí yo lo que estoy tratando de hacer es vencer la fuerza de la rigidez que tiene la extremidad con mi fuerza de estiramiento para que se refleje la parálisis. Okay. ¿Sí? Porque por eso es que cae el brazo. ¿Ya? Y cuando yo dejo de hacer el estímulo, si yo no le sostengo el brazo estirado, el paciente lo va a regresar. ¿Sí? Eso es reacción en navaja, o respuesta en navaja, signo de la navaja. Puede haber síndrome de metaneurona superior sin signo de la navaja, sí. Pero yo lo puedo encontrar, pues tengo que saber que existe. Y hay otro signo, el famosísimo signo de Babinski. ¿Qué es el signo de Babinski? Ahí tiene un el primer dedo, el gordo. Alux. Se va para atrás. ¿Ya? Se va para atrás, sí. Yo había visto. O sea, se estira. Ya. Ya. Ajá, ¿y por qué pasa? La partida de la metaneurona superior. Ok, muy bien. Ya. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es una expresión de hiperreflexia tal vez? Pues es una expresión de hiperreflexia. ¿Qué es un reflejo? Porque yo estoy haciendo un estímulo sensitivo, como el que estaba mencionando Romani, ¿ok? Digamos que esta es la planta del pie. Esta es la planta del pie, ¿ya? Entonces, yo en el arco de la planta del pie yo hago un estímulo sensitivo, ¿sí? Así, ¿no? En C. Y llego hasta la base de los dedos, ¿sí? Así. Ahí yo estoy haciendo una estimulación plantar. ¿Ok? La respuesta normal, ¿sí? Es que mis dedos hagan esto. ¿Sí? Flexión de los dedos. ¿Sí? Eso ahí es la respuesta plantar flexora. Eso es normal. El signo de Babinski está presente, ¿ya? Cuando yo tengo una respuesta anormal a ese reflejo. Y la respuesta normal es más o menos la que estaba explicando Romero, ¿sí? Yo hago el estímulo y el primer dedo del pie, ¿sí? Hace esto, se estira y los otros le siguen y hacen como un estiramiento en abanico, ¿sí?
Es decir, lo que yo espero es que haga esto, en la respuesta normal, que sería el signo de Babinski, es esto. ¿Sí? Respuesta plantar extensora. También es una forma de hiperreflexo, porque yo estoy enviando un estímulo sensitivo por medio de la estimulación plantar y espero una respuesta motora. Esa respuesta normal de superestiramiento de los dedos es una forma de hiperreflexo. Por ende, si el signo de Babinski es una respuesta anormal a un estímulo, el signo de Babinski no puede ser positivo o negativo, solo presente o ausente. Por favor, si van a decir positivo, no digan que viene conmigo, porque no es correcto. ¿Ya? ¿Ok? Y de hecho ustedes en los textos van a ver que les escribo. Eso es porque a la traducción, ¿sí? no lo traducen con sentido gramatical. Entonces, ya, y eso se ríe y ya todo el mundo dice positivo y negativo. No hay negatividad de signo de Babinski. Solo está ausente porque existe el reflejo normal de respuesta visual. No hay negatividad. ¿Ok? Bueno. ¿Hay síndrome de motoneurono superior sin Babinski? Sí. ¿Ya? Pero pues yo lo voy a buscar para ver si es que hay o no hay. Me puede apoyar más, obviamente, el diagnóstico de síndrome de motoneurono superior. Ok. Ahora, ya que estoy con el martillo. Cuando yo valoro los reflejos en una persona, ¿sí? Yo voy a usar este instrumento, ¿no? Que es el martillo de percusión. ¿Okay? Hay varios tipos de martillos y de muchos colores y colores y sabores. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace que el martillo sea bueno? No, ese martillo no es un martillo. Lo que hace que el martillo sea bueno y funcional es que el peso del martillo esté en la cabeza. ¿Sí? El tronco del martillo a mí no me debe de pesar, esto yo lo tengo que cargar y se tiene que sentir la diferencia del peso. Porque yo no voy a golpear el tendón. ¿Sí? Yo dejo caer el peso. Porque acuérdense que es un estímulo sensitivo, yo no quiero producir dolor. Yo quiero dejar caer el peso de la cabeza del martillo sobre el tendón para que eso se perciba como una sensación de peso en los usos neurotendinosos y me provoquen una respuesta motora. ¿Correcto? Entonces, yo no hago esto. Por favor, yo dejo caer el peso. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes recién están comenzando a sacar reflejos, acostúmbrense a coger el martillo así. Porque si ustedes ponen el dedo índice, ¿sí? El dedo índice inconscientemente va a tener mucha fuerza. Ustedes sin querer van a direccionar mucha fuerza hacia el golpe. Nosotros no estamos martillando el tendón, estamos estimulando. Acostúmbrense a coger el martillo así y dejen caer el peso. ¿Sí? Dejen caer el peso. Aquí no va a salir de verdad como tiene que salir, porque yo estoy voluntariamente levantando el brazo, solo para que el resto vea. Ok, yo dejo caer el peso. Ok, y tengo una respuesta. ¿Sí? Si yo dejo caer el peso y responde así, hiperreflexo. ¿Sí? Dejo caer el peso y responde muy poquito, ¿sí? Reflexo, y obviamente si no responde, a reflexo. ¿Qué reflejo estoy sacando ahí? ¿Cuál? Reflejo miotático. ¿Ah? Medio ocultario. ¿Cómo? Reflejo miotático. ¿Ah? ¿Pero cómo se llama ese reflejo? ¿Qué músculos y qué espero que me respondan? Los nombres de los reflejos oxiotetrilices. Los nombres de los reflejos oxiotendinosos siempre van a ser en relación al músculo que estoy observando yo la respuesta. Sí, la mayoría. Entonces, si yo estoy incidiendo en este tendón, yo espero una respuesta tricipital, entonces por eso se llama reflejo tricipital. Igual en el examen físico los vamos a repasar todos los reflejos, alguien se va a acostar ahí, va a dejar que yo le saque todos los reflejos. Que ahí practican. Ya. ¿Ok? Reflejos. ¿Cómo veo la parte motora? Yo tengo que ver una parte motora voluntaria, es decir, una examinación activa. Señor, señora, levante el brazo, levante la pierna. Agárrenme la manito.
apriétemela, yo tengo que sentir la fuerza del paciente, ¿ok? O también yo puedo hacer una examinación motora pasiva, ¿sí? Clonos, por ejemplo, ¿ya? Yo le levanto el brazo y se lo muevo para percibir el tono, le toco los músculos a ver si están flácidos, hipotróficos, ¿sí? Le pongo las manos. A veces cuando hay, por ejemplo, polineuropatías y ese tipo de cosas, donde hay problemas, ¿sí? Yo puedo poner la mano sobre la extremidad y yo siento las fasciculaciones de los músculos. Eso es parte de la examinación pasiva. Si siento que fascicula, increíble, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Y los reflejos, ¿sí? A grosso modo, porque hay una parte del examen físico que yo valoro la coordinación, la parte vestibular, el equilibrio, si es que no anda como borrachito caminando, eso ya es cerebelo y aparato vestibular. Eso lo vamos a ver más arriba, cuando ya subamos para el tronco y para el cerebelo, ¿ok? Entonces, por eso yo termino de dar todo y ahí le doy el examen físico todo completito para que tenga sentido, ¿ya? Ok. Y motoneurona inferior va a ser todo lo que no es superior, todo lo hipo. La evolución natural que va a tener es de hipo a amplio, ¿sí? Comienza hiporrefléctico y no se va a hacer hiperrefléctico, ¿no? Sino que va a ir a peor, a refléctico. Todos los síndromes de motoneurona inferior van a terminar en arreflexia, atrofia, no. Eso depende del tiempo de evolución, qué tan grande sea la lesión, ¿sí? ¿Alguna pregunta con síndrome de motoneurona superior? No. Bueno. Síndrome de motoneurona superior e inferior, conjunto de signos y síntomas de problemas en las motoneuronas. ¿Puedo tener yo un problema de motoneurona y también de neuronas sensitivas? ¿Puedo tener un problema de motoneurona, de neuronas sensitivas y de neuronas autónomas? También. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir agregando todo lo que voy aprendiendo mientras voy subiendo, ¿sí? Y yo puedo tener un compromiso de tracto, por ejemplo, corticoespinal, pero también epitalámico. Entonces voy a tener un compromiso, voy a tener característicamente un síndrome, por ejemplo, de motoneurona superior, porque no he llegado todavía a la escala ventral, por ejemplo, ¿sí? Combinado con epitalámico, por ejemplo, ¿ya? Esto va a depender en dónde caiga el dato, ¿sí? Dónde caiga la pieza monoclínica. Entonces, ahora que ya sé todo esto, tengo que tener en mi mente como una especie de, como que yo ilustro a la médula en un corte transversal de cada uno de los segmentos y me imagino la distribución de las posibles lesiones para saber qué pasa con la médula, ¿sí? O sea, por ejemplo, antes de hablar de esto de aquí, me faltó otra cosita sencilla. ¿Sí? Para yo poder saber en la parte sensitiva qué tipo de sensibilidad es la que está afectada, también, así como saco el reflejo y le toco y le levanto el brazo y le digo y le tiro el pie, y todo lo que hago con un motor sensitivo también tiene una examinación, ¿ok? Y examino las dos cosas, exterocepción y propiocepción, ¿ok? Propiocepción generalmente yo la valoro cuando valoro la marcha también, cuando le pido que se pare y camine. Ahí yo estoy valorando también propiocepción. ¿Por qué? Porque si yo tengo un compromiso medular en el que se esté interrumpiendo el paso de estímulos, ¿sí?, propioceptivos hacia el cerebelo, por mucho que el cerebelo funcione bien, no tiene información de propiocepción, entonces no va a haber equilibrio. ¿Ya? Eso no hay que comprobar. Ya estoy establecido. Ya. ¿Sí? Entonces, pero eso yo lo valoro ya cuando le pido al paciente que se pare, veo que se va para un lado, se va por aquí, ¿okay? Ya eso es más de mano. Y la parte sensitiva, el resto, ¿no? La estereocepción, yo la puedo valorar con un tacto así protopático directamente con mis manos. Siente esto, siente lo de acá, ¿no? Sino que siempre trato de utilizar instrumentos que me eviten en la medida de lo posible tocar al paciente porque le puedo pasar bichería o el paciente a mí, ¿no?
pesar de que me lave las manos y todo, siempre tenemos que minimizar el contacto directo con piel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo utilizar otras cosas, puedo utilizar hisopos, por ejemplo, bolitas de algodón, estoy pensando en cosas que puedo encontrar en el consultorio. Pero, por ejemplo, hay martillos, como el mío, que vienen con brochitas, o las brochitas también pueden venir aparte. ¿Ah? Y con la brochita puedo hacer un estímulo de tacto protopático, ¿no? Siempre hago una extremidad a la vez y lo hago comparativo. Por ejemplo, si empiezo con el brazo, comienzo desde proximal hasta distal y le toco y le digo, señora, siente todo el brazo, no como que me parece. Desde el hombro para abajo siento menos. A ver, vamos de nuevo y me dice, ¿no? Por supuesto le decimos que cierre los ojos, ¿no? Vamos de nuevo y me dice, entonces, a ver, ya comienza, ¿no? Sí, siento bien, ya, mira, doctora, ahí sí siento, pero menos. ¿No? A ver, entonces, señora, vamos con el otro bracito. ¿No? Es que... Entonces el otro bracito también, encima de la distal. ¿Qué siente mejor, señora, derecho o izquierdo? No, siento igual, pero lo que le digo, de hombro para abajo, no siento en los dos lados, siento menos. Hay un nivel medular, ¿sí? Por los dermatomas. Los dermatomas son vacancísimos, ¿sí? Porque los dermatomas es la región o la zona de la piel que está inervada, que provee información sensitiva en un solo nervio. Eso es el 13, 4, que se va a sacar. Correcto. Entonces, yo solamente con tocar y saber hasta dónde ya siente menos, yo ya puedo determinar un nivel medular, sin hacer una sola imagen. ¿Ok? Tacto. Quiero valorar dolor, ¿sí? Que generalmente nos saltamos eso, porque por ejemplo, si quiero valorar todo el tracto, por ejemplo, espinotalámico, me quedo con tacto. Es muy raro, que puede pasar igual por ese caso, han habido casos. De hecho, sí, yo tuve una vez un caso de un paciente que solamente tenía disminución de la sensibilidad térmica, no dolor en el tracto. O sea, era solamente la parte posterior del tracto espinotalámico lateral. Y esa partecita. Y era porque era un tumorcito de una metástasis que se le dio a la médula y comenzó a crecer algo y el callo creció. Cosita que pasa. ¿Toma? Ya, allá voy. Bueno, primero que a veces el paciente mismo les dice, ¿no? Yo pongo el agua caliente y lo miro. No siento, yo siento que me cae el agua, pero no siento el agua caliente cuando me estoy bañando, por ejemplo. A veces te dice, ¿cómo tú lo valoras para comprobarlo? Porque hay mentirositos también. Sí, se inventan enfermedades. Puede pasar. Por ejemplo, hay estos geles que los puedes poner en agua caliente y se hacen caliente, se los pones en la refri, que puedes tener uno. No es algo que tengas aquí guardado. Mi chico me dijo, doctora, le pongo un hielo en la... Vas a cargar que con un cooler aquí. No tienes un hielo en el bolsillo del martillo y se lo va a lanzar. Yo en particular, ¿qué hago? Mi martillo y se puede desmontar parte de la cabeza del martillo. Esto es metal. ¿El metal conduce calor o no? Esto yo lo puedo calentar. Y luego dejo que se enfríe en aire acondicionado y se toma aquí. Gracias. Vamos a ver que fuera sí, es ahí. Tromber se llama, por si acaso, ese es el tipo de martillo. Ok. Y así, ¿no? Entonces ahí ustedes se las pueden ingeniar. Ya. ¿Qué más de la parte sensitiva yo podría valorar? Aparte de si siente o no siente, dolor, lo puedo hacer con alfileres. A veces me salto valorar dolor. Si ya veo, por ejemplo, afectación de tacto protopático, me lo salto a menos de que sea como este paciente en particular. Me lo salto. Porque trato de no infligir dolor.
Ya dijimos funciones equinotalámicas. ¿Cuál falta? La discriminativa, vibración y eso también. Vibración, gracias. Gerardo. ¿Cómo podría yo valorar la vibración? Pensé que Esa sí. es la respuesta de la generación millennial. Yo soy millennial también, pero digo, le pongo el teléfono en vibración. O sea, ya voy para allá. Ese te ayuda a ver sobre la vibración. Correcto. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Te acuerdas? Ya. Ahora, antes de ir a su día, oigan, no les pongan sus celulares a los pacientes en la fila. Ustedes van hasta el baño con esto. Tipo una cantidad de personadas. Por favor. Escribe. Pasa en todas partes. Y si lo ponemos Yo al celular, he visto a médicos con el teléfono así sacado del bolsillo del mandil que también está lleno de cheque. A un niño. Porque era un paciente que tenía trastornos neurológicos pero tenía un tumor cerebral y todavía niño, ¿no? Paciente por yo sale aquí, no, sal, no me tocas ni. Pero es que el bicherito, ¿cómo le digo le vas a poner? Que tú vas hasta el baño con eso y como querer hacer según el examen físico completo, voy a colaborar la vibración, me quería matar, no me toques ni. Bueno, vibración, lo hagan con el celular, para eso existe eso. Ya si no queda de otra, desinfecten el teléfono. Ay, sí. Pero no es algo de que voy a estar, me explico, Sí, ¿no? O sea, desinfecto el teléfono, se lo pongo. Yo voy a poner el desinfecto y se lo pongo. No es el instrumento, porque hay instrumentos para eso. ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Vibrador. No, se llama. Sí vibra, pero no vibrador. Diapasón. Es. Diapasón. Diapasón. En este aparato. Ahora, rápidamente, para que no digan y me expliquen cosas que no son. ¿Sí? Todos aquí hablamos con la mente. Hay varios tipos de diapasón, así como hay varios tipos de Martín. martillos. ¿Ah? Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. ¿Sí? Entonces, hay varias diferencias. Vamos a empezar con este porque este no lo voy a usar ahorita. ¿Para qué sirve el diapasón además de yo valorar vibración? El sonido. Correcto, sonido. Hay diapasones que se especializan más en provocar sonidos agudos, y yo los uso más para seguimiento o diagnóstico de problemas auditivos. ¿Sí? Bien agudo. Los decibeles altos, ¿verdad? Entonces siempre el diapasón aquí en su cuerpito va a tener el número de decibeles, este es de 1024. ¿Sí? Este yo lo utilizo en los muchachitos, ya se tienen problemas auditivos, entonces con esto les voy a hacer un seguimiento. Esto lo utilizan más los otorrinos, porque ellos me dan audición. ¿Ya? Y luego está el diapasón más versátil, que es este que está aquí, porque me hace ambas dos cosas. La cabeza del diapasón tiene estas rueditas que cuando yo las estimulo, ¿sí? Ellas vibran y generan también ondas sonoras vibratorias. Entonces yo lo puedo poner cerca del conducto auditivo externo y se transmite el sonido. Y también, ¿sí? Por estas plaquitas del cuerpo van hasta el final de la punta y yo puedo transmitir la vibración sobre la piel y la superficie articular para que se transmita la sensibilidad vibratoria. ¿Ya? Así igualito como pasó la brochita, pasó esto. Siente, siente, siente. Prefiero ponerlo más en las superficies articulares. ¿Por qué? Porque ahí están qué receptores. Terminales nerviosos. No, se transmiten más dolor. El epidemio. lo tengo, no me acuerdo. Las que también sienten el peso. Si te tengo idea. No, se usan los neurobipolares. Los neurobipolares. ¿Ah? ¿Qué después? Los discos de marca. De Merkel, Ajá. los mecanorreceptores.
Así se llama, Homero. Seguro yo. Oigan, ustedes no No vean era, qué pasa, no era, era un corpúsculo, no eran corpúsculos. ¿Cómo? ¿Cuál? Pachino. Machino. No, no te escuché. Pero es que ustedes hablan así. Hablen nada. Sí, era un corpúsculo. Pachino. Y los mecanorreceptores son de vibración. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Pero igual, toda la vida yo puedo sentir vibración. Mientras me funcione, cordones controlados. ¿Ya? Y lo hago con eso. Esto es lo mismo que el martillo. Yo no hago esto. No me duele, por si acaso. El sonido es lo de acá. Yo no puedo hacer esto porque yo estoy sobreestimulando la cabeza del diapasón. Entonces va a generar demasiada vibración y no va a ser fidedigna la respuesta de la persona. Lo mismo con martillo. Si yo golpeo, estoy provocando una sobreestimulación propioceptiva. ¿Ya? Entonces, obviamente el brazo. ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo acá, yo dejo caer el peso. Se lo pongo acá cuando voy a hacer vestíbulo cochlear, la parte cochlear que es la piel cuando voy a hacer luz. Esa sensibilidad vibratoria, ¿sí?, es la palestesia. Cuando está ausente digo apalestesia, hipopalestesia. ¿Ok? O sea, generalmente cuando hay hiper es porque hay una sobreproducción de neurotransmisores. Generalmente está con todo, con hiperestesia, con todo. Entonces, generalmente lo ponen como, o sea, se lo dice como hiperestesia general. Toda la sensibilidad es superficial. Pero no, clásicamente no así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con todo lo que acabé de decir? Dígame, no sé. Para lo que es la examinación vestibulocochlear, ¿La qué, perdóname? la de los oídos. La examinación. También he visto que a mí me han usado, porque allá, cuando no vivía aquí, me hacía exámenes regulares en la escuela de todo. Ajá. Entonces uno de ellos era que nos ponían unos audífonos con ciertos decibelios de sonido para ver Ujú. qué tal estaba el Ujú. auditivo. Sí, eso es audiometría. Sí, Eso es se una llama examinación otorrino. funcional. ¿Ah? El otorrino es el que hace más esa clase de Claro. exámenes, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, más que lo hacen, lo interpretan, porque hay técnicos en audiometría, son tecnólogos que te hacen sobre el examen, que lo interpreta y te da el diagnóstico, y lo que tiene que pasar es el otorrino, ¿no? Son especialistas de cabeza y cuerpo, incluyendo audición, vía aérea superior, todo lo que esté en cabeza que no sea ¿ok? Pero sí, eso es una valoración más funcional, porque eso ya te dice los niveles, cuanto a decibeles, que hasta tú puedes escuchar y todo. Ahí tú estás valorando la percepción de la audición así, funcional. Pero hay formas como que examinación primaria, por así decirlo, que tú lo haces con el diapasón. Lo que hace con el diapasón más es saber si escucha normal, no escucha nada o escucha poquito. La audiometría sí te da niveles funcionales, eso ya es diferente. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ahora sí. Entonces, los tipos de lesiones que me pueden afectar a la médula, que yo tengo que evidenciarlos, ya con todo lo que hemos conversado, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, una interrupción en todas las funciones y también una interrupción en toda la transmisión de información, es decir, se me friegan todos los cordones blancos y toda la sustancia medular central en toda la extensión de la médula. Eso se llama síndrome de sección medular completa o síndrome de sección medular total. ¿Por qué se llama sección? Porque el problema que está ocurriendo allí en la médula está provocando tal desconexión, que es total, que pareciera que yo hubiese seccionado a la médula así, en sentido transversal. Por eso se llama sección medular completa.
Sección significa cortar. Pero solo esa, como que, esa médula, esa, como que digamos, no, solo C3, o se afecta todo el cuerpo. Esta es la médula. Y tú la cortas aquí en sentido transversal. Eso es una sección medular completa en ese nivel en donde haya sucedido el corte. No es que literalmente se corte, sino que la lesión, lo que sea que está pasando ahí, causó una falla completa en sentido transversal. Entonces te afecta todo. Te desconecta completamente todos los tractos que están en los cordones de toda la sustancia blanca. ¿Sí? Y se va a perder la función de todas las neuronas que están ahí en la sustancia medular central en ese nivel. Si se desconecta todo, de ahí para abajo. Pero ya no hay nada para abajo. Solo Pero si eso me pasó en cervicales, ya. Te queda. Que son unos centrales de éxito de Solo, cada solo existes. No, bueno. Ya no vamos a ver. ¿Ya? Sección medular completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Depende del nivel. Yo puedo tener una sección medular completa, por ejemplo, en niveles sacros. Entonces, bueno, ¿no? Va a tener un compromiso motor autónomo. ¿Sí? Ella va a tener incontinencias, por ejemplo. Bueno, lo otro todo como que hay un poquito de falta de propiocepción, ¿verdad? ¿Ya? Pero esta es la otra, la ubicación me interesa mucho. El ejemplo que se dice, imagínate que es una sección medular completa en C2. Es una descelebración, es incompatible con la vida. Por ejemplo. ¿Ya? Y así, ¿no? Literalmente es una descelebración. No importa si físicamente hay una decapitación, una desconexión del sistema nervioso central. Se muere. ¿Ya? Ahora, puede pasar que en cambio el problema no sea completo, sino que sea en la parte anterior de la médula. ¿Ah? Eso es lo que se conoce como síndrome medular anterior. Ahora, el síndrome medular anterior clásicamente se lo describe como un síndrome que se produce por una lesión de los 2/3 anteriores de la médula. Es decir, el síndrome medular anterior es característico de un síndrome vascular, una interrupción del flujo de la arteria espinal anterior. ¿Ya? Ahora, hay variaciones de ese síndrome medular anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un compromiso en la parte anterior de la médula, pero no es por la arteria espinal anterior. Es porque se chorreó un disco intervertebral y está aplastando la médula en la parte anterior. Entonces, por eso, yo no me caso con la descripción conceptual de cada uno de los síndromes. ¿Sí? No me aprendo de memoria. Síndrome medular anterior, va a tener un compromiso corticoespinal, los cordones blancos anteriores y las altas ventrales. No. Porque así no pasa en la vida real. ¿Sí? Así no pasa en la vida real. O sea, claro, o saber, sí pasa, pero no todos los casos van a ser así. ¿Ok? De hecho, es algo importante que tengan que tener. Síndromes medulares, ¿sí? Lesiones medulares, lo menos común es que sea vascular. ¿Sí? Raro. Diferente de lo que pasa acá arriba. Del bulbo para arriba, hasta el encéfalo. La mayoría es vascular, porque tenemos al hipertenso, al diabético, que se le andan por ahí, los trombitos y los infartos, ¿ya? ¿Por qué pasa más arriba lo vascular? ¿A alguien se le ocurre por qué? Más por la embolia. Si hay un trombo se genera, pero eso puede... ¿Cómo? Es más por la conducción. O sea, se puede generar un trombo en cualquier lado, pero esas cosas puede subir como émbolo. Puede llegar a cualquier zona. ¿Por qué más el émbolo se va arriba y no a médula? Dígame, Jesús. A ver, porque está más cerca del corazón, hay más presión. Correcto, porque está más cerca, porque la irrigación de arriba, la mayoría, viene de ramas, ¿sí? Carotídeas, más cerca. Lo de acá es vertebral, es más jodido que se vaya hasta allá, más rápido se va para arriba y se queda ya el trombito, porque son chiquititos y como hay ramas bien chiquititas que perforan al tálamo. El tálamo es una cosita así. Imagínense la arteria que perfora el tálamo, ¿sí?
más fácil que el trombo cause un infarto vaya, que se vaya a la espinal anterior, que es más gordo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay lesiones medulares, lo más común es que sean no vasculares. ¿Ya? Que ya vamos a ver en las resonancias y todo eso. ¿Ya? Ok. Entonces, síndrome medular anterior, como ustedes lo van a encontrar escrito en los textos, siempre se lo van a decir, se van a referir a los 2 tercios anteriores de la médula por la afectación de la irrigación o del flujo sanguíneo por parte de la arteria espinal anterior. Es decir, lesiones básicamente de tipo infarto de la arteria espinal anterior. Pero eso no quita que puedan haber lesiones que lo comprometan solo cordón blanco anterior. Por ejemplo, los 2 cordones blancos anteriores en su parte medial. O sea, hay variaciones, ¿sí? ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque yo no les voy a preguntar, describan el síndrome medular anterior. Jamás. Porque ustedes tienen que razonar, ¿verdad? Entonces, lo que yo haré es explicarles un caso clínico y les cuento. Este señor, ¿sí? Le pasa que no siente dolor Uy. en tal parte del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo. Y ahí les diré de qué lado está esto. Entonces ahí ustedes tienen que pensar, a ver, si lo que me está diciendo es dolor, esto es espinotalámico. Sí, claro. Entonces, esto es función espinotalámica, ¿verdad? Yo tengo fibras espinotalámicas en cordones laterales y también anteriores, pero me dicen específico que no sientes dolor. ¿Cuál tracto es? ¿El lateral o el anterior? El lateral. Entonces, es un cordón blanco lateral. Así es como se razonan los síndromes comunes, ¿ok? Pero yo tengo que saber en la anatomía para llegar a esa respuesta, ¿verdad? Ok. O les puedo decir, no tiene tacto superficial, pero lo que le inflijo dolor sí tiene. Ah, bueno. Entonces es tracto espinotalámico anterior. Claro. Entonces el problema solo está en el cordón blanco anterior de ese lado, por ejemplo. ¿Sí? Así hay variaciones, ¿no? Tengo que tenerlo en consideración. Yo no les voy a poner un caso como en el libro que le dice esto y lo otro. Ay, pues sí, no. Porque eso no pasa en la vida real. Díganme. No, claro, la respuesta que ustedes me tienen que dar todo aquí es con la anatomía. A mí no me tienen que decir, tiene una metástasis de osteosarcoma y no. Lo que yo les pregunte, porque yo les puedo preguntar, si yo les estoy poniendo, por ejemplo, un síndrome medular anterior clásico, y en las opciones te estoy poniendo estructuras vasculares, entonces estoy preguntando por irrigación primero, ¿sí? Pero te puedo poner también estructuras neuroanatómicas, y te puedo poner solo cordón, o te puedo poner los nombres de los tractos, lo que sea, como me dé la gana. Ahí tienes que saber todo. Es correcto todo. Sí. Es que todo no es nada. ¿Mm? Las que yo quiero. Pero un mínimo. ¿Ah? Un mínimo. Un mínimo. No sería Las un... preguntas que usted hace. El que yo quiero. Puedo hacer un solo caso que valga 10 puntos. No, doctora, por Ay, favor. no. Lo que usted quiera. Ok. Por eso digo, es lo que yo quiero. ¿Ah? Oportunidad de equivocarse. Aquí se equivoca. Aquí. No, la elección. Bueno, sí lo hacen, pero traten de no. Ok. Luego, si no es todo, y no es los 2 tercios anteriores, o todas las variaciones que les dije, puede ser un síndrome medular central. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que está pasando es literalmente eso. El problema está en el centro de la médula. Entonces, si se dan cuenta, hay preservación de la zona periférica. Muy importante. Porque yo puedo tener un compromiso motor y sensitivo al mismo tiempo, pero compromiso central. Si es así, entonces yo intuyo que como hay una distribución somatotrópica de las fibras, ¿sí?
fibras mediales son cervicales, torácicas y así va avanzando hacia afuera. Clásico del síndrome medular central, como se llama central, es que afecte la transmisión de los impulsos de los tractos medulares. ¿Sí? Por consiguiente, si es un síndrome medular central, lo más común es que tenga compromiso motor o sensitivo con los dos juntos en miembros superiores. ¿Sí? Acuérdense que los síndromes es conjunto de signos y síntomas. ¿Sí? Dependiendo de la ubicación en donde está el problema. El problema puede ser de distinta naturaleza. El problema puede ser, por ejemplo, una silingonía, que es una dilatación del conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo se dilata. Como se dilata, ¿sí? Se pierde parénquima alrededor. Ese parénquima que debería estar ahí, se pierde. No es que se pierde, que el epéndimo se hace grande, entonces todos esos axones se apachurran y dejan de transmitir información. ¿Ya? Si se prolonga en el tiempo esa falta de transmisión de información, el axón se puede perder, eso sí, por una degeneración molecular. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? La degeneración, los grados de lesiones en el hemisferio. Sí, no, ¿ya vieron esa teoría? No. Estamos Sí, ahí estamos al revés. O sea, ahí no estamos conectados. Ya. Con teoría no estamos conectados con la práctica. Estamos viendo giros. ¿Qué cosa? Estamos viendo giros. Topografía. Estamos viendo de todo un poco. Sí. De todo un poco. O sea, ya vimos Nos todo del relacionamos con encéfalo. micro. Recién vamos a diencéfalo. Solo lo relacionamos con micro directamente. Que ustedes no Andrés, ok. Con Andrés sí están así. Sí. De abajo arriba. Sí. Sí. Ahí, Vamos de arriba abajo. ahí estamos por todos lados. Le da un poquito. Hay que aprender socialmente. ¿De qué nombres? También nos enseñan algunas áreas de Broadman así. Error de Rothbard. Eso sería segundo Vemos parcial, de pero, todo un poco. De todo un poco, doctor. Ay, hijos. Menos lo de usted. sí. Esto no es difícil. Así que aprendemos con usted. La próxima semana les voy a hablar de los grados de degeneración, para que entiendan lo que me estoy Bueno, entonces esos axones se apachurran, como están apachurrados no pueden transmitir la información porque el epéndimo está que se abre, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto se abra, qué tantos axones se van a apachurrar y qué tanta información se va a interrumpir, ¿no? Su transmisión de impulso. Entonces, por ejemplo, si eso crece hasta aquí, ¿qué estructura estaría interrumpiendo? Una estructura de sustancia blanca. ¿Cómo se llama eso? La comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior, ¿qué fibras contiene? ¿De qué tracto? Cortical. ¿Cómo que cortical? Ahí no está la atrás. ¿Ah? Y el tecto. Esa no es la comisura, corazón, ese ya es el cordón. Justo delante de la comisura, adelante. Bueno, la espinotalámico. Espinotalámico no. La espinotalámico. La espinotalámico no pasa por ahí. A ver, yo ya le di a... Este es el que creo que por lo de acto. Así es el epéndimo normal. Esta es la comisura blanca anterior. Pero es espinotalámico. El epéndimo se comienza a hacer grande a lo que le da. Pero es que. ¿Sí? Y comienza a abrirse así. Y se abre más. Entonces comienza a apachurrar a las fibras que están en la comisura blanca anterior.
¿Cuáles son las fibras de la comisura blanca anterior? ¿Qué fibras están ahí? Raúl. Yo digo que ella... A ver, raíz dorsal, ¿verdad? Entra por aquí, sí, se encuentra ahí, ¿verdad? Y de ahí se va para acá. Ahí sí. Depende a donde tenga que irse, si se va al cordón lateral o anterior, ¿no? Con la información que va trayendo, ¿verdad? Entonces ahora, estando esas fibras ahí, miren lo que pasa con el conductor de péndulo. Ahí. Ya apachurró. Todo esto está aquí apachurradito. No ha tocado astas ventrales, no ha tocado vestíbulo espinal, solo las fibras que están decruzándose. ¿Ya? Ok. ¿Qué creen que pase ahí? Pierde Va a haber alteración de la sensibilidad, es normal. Si esto está pasando aquí como sensibilidad espinotalámica, tacto, olor, temperatura, ¿ah? Comienza a crecer esto se apachurra y esa información no llega. Este es mi lado derecho. Esa información no llega. Y este es mi lado izquierdo. Que está pasando exactamente lo mismo. Claro. Ambos se desplazan aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a tener pérdida la sensibilidad? ¿Del lado derecho o izquierdo? En los dos. Si ven, síndrome es fácil si yo conozco la Ay, anatomía. por ese síndrome de galaxia. ¿Ok? Yo ya sé que aquí está la comisura blanca anterior y hay algo que está creciendo ahí, que me está apachurrando la fibra de la comisura blanca anterior. No va a haber transmisión espinotalámica ni del lado derecho ni del izquierdo. Entonces, desde ahí para abajo va a haber pérdida de sensibilidad. Ahora, depende de qué tan grande sea ese problema ahí. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el sistema espinotalámico tiene una distribución somatotópica también? Vertical, y de hacia afuera va aumentando, ¿no? Sí. Gástrica, lumbar y sacra, ¿verdad? Por consiguiente, en la comisura blanca anterior pasa lo mismo. Las que pasan bien pegaditas se van a cervical y va a ser así. Oh, ya. ¿Sí? Entonces, si la dilatación me está apachurrando solo las que se van a cervical, las otras que llegan hasta torácico, lumbar y sacro siguen llegando y siguen enviando la información, ¿verdad? Pero Entonces, ¿qué va a pasar? pero Va a haber una disminución de la sensibilidad de tipo espinotalámico solo de los brazos, de los solo dos. habla. Ahí sí. ¿Ven? Así funcionan los síntomas. Lo más grande sea lo que esté obstruyendo el paso de información por la comisura blanca anterior, más se va a comprometer. Por eso, en este caso en particular, ¿ya? Y también en este síndrome medular central, ¿sí? En estos dos casos, no depende de que, si es de C6 para abajo ya no va a sentir nada, ¿no? Porque puede ser solamente como el ejemplo de ahí, y a pesar de que esté en C6 la lesión, va a sentir piernas. Porque no hay una obstrucción en el paso de la información de las fibras que vienen trayendo la información de piernas. ¿Sí me explico? Pero eso Claro. pero eso depende más bien por los dermatomas que existen aquí. O sea, supongamos que es cervicales porque afecta todo esto. No, depende de dónde esté el problema. Ahora me voy a ahorita lo que te voy a decir. Ese es el chiste de relacionar los símbolos, ¿no? Tengo que yo relacionar las cosas. Mira, esta es la raíz dorsal, ¿verdad? Ahora mira, te pregunto, Gerardo, la lesión está aquí, Ajá. ahí en la raíz, ajá, o en el nervio, en la porción sensitiva. Aquí, o acá, o en el ganglio, la raíz, o en el nervio.
¿Qué crees que vaya a pasar ahí? ¿Tú crees que ahí va a haber un dermatoma? O sea, un nivel medular. No. No. ¿Crees que hay una afectación del dermatoma? No. No, ¿por qué no? O sea, no es porque no llega. O sea, no hace la. Te digo algo. Aquí está llegando la información del dermatoma correspondiente al nivel C4. Ah. Y la lesión está ahí, justo por donde está entrando, en el nervio. ¿Crees que el paciente va a sentir en ese dermatoma de C4? ¿Va a tener sensibilidad espinotalámica? No. Que no llega. No, ¿verdad? No. Ahora, mira lo otro que puede pasar. El problema no está aquí. Sí, el problema no está aquí. Esa información ya entró, ya hizo sinapsis con su segunda neurona sensitiva y se está yendo acá. Y esta lesión se hizo así de grande. Estos axones que están transmitiendo la sensibilidad, por ejemplo, en la extremidad superior, hombro y toda la parte superior de tu tronco, está llegando acá. Pero aquí esto está obstruyendo la transmisión del impulso. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Tampoco está llegando el. No está llegando. Entonces, ¿qué va a pasar con la sensibilidad de ese brazo derecho? No va a tener sensibilidad. ¿Ah? No va a tener sensibilidad. No va a tener sensibilidad de tipo espinotalámico. El brazo izquierdo Tampoco porque. tampoco, porque no están ahí decusando, ¿verdad? Ah, ¿Ya? Pero, escucha, pero aquí hay otras fibras que están llegando a la parte torácica, a la parte lumbar y a la parte sacra. ¿Tú crees que haya pérdida de sensibilidad de miembros inferiores? No, ¿verdad? A eso me refiero, depende en dónde esté la lesión. Por eso no siempre vas a tener niveles medulares, claro que me están preguntando. Ajá. Es depende en dónde esté. Ahora, diferente es que no esté ahí el problema. Sino aquí hay un disco intervertebral que se chorreó así. Todo esto me lo está aplastando. Ahí sí vas a tener un nivel medular. C4 para abajo no vas a sentir. Ahora te pregunto, a ver si me cachaste bien todo lo que te dije. Escucha, la lesión está ahí, en el lado izquierdo de la médula, comprometiendo al sistema espinotalámico anterolateral. ¿Sí? Solo esa parte. Solo el lado izquierdo. Ajá, el lado izquierdo. Ya. Desde C4 vas a tener un nivel medular en C4. ¿No? ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo de la persona? Sería entonces derecho. Del lado derecho. Ah, nivel. La lesión está aquí no, izquierda. es de izquierda entonces. Sí. Izquierda mismo. Sí, izquierda. Piensa bien, escucha. A ver, déjame pensar. Escucha. Escuchen todos. La sensibilidad es ascendente. Sí. Es decir, las fibras que están acá tienen información sensitiva espinotalámica de la parte derecha de tu cuerpo o izquierda. Esa es izquierda. Izquierda, seguro. Sí. Este es el lado izquierdo de la médula. Este es mi médula. Ah, ya. Es mi lado izquierdo. ¿Ya? Este lado izquierdo de la médula, esta parte en específico que tiene el sistema espinotalámico anterolateral, tiene información sensitiva espinotalámica del lado izquierdo de mi cuerpo o del lado derecho de mi cuerpo. Derecho, porque sí. llegó por acá. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, si ese disco me está aplastando esta parte izquierda de la médula, voy a tener un trastorno de la sensibilidad espinotalámico del lado derecho de mi cuerpo con nivel medular a partir de C4 para abajo. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos eso? ¿No? Espera, un ratito. No, ¿para alguien más? Ya lo voy a repetir. A ver, dime José Luis. Un ratito, dime. O sea, lo que no entendí muy bien es por qué la síndrome medular central afecta a los miembros superiores, más comúnmente a los
Sí, sí, por la ubicación, ya lo voy a decir. ¿Otra cosa me iba a decir? Ya, eso. Yo me pregunté que si, digamos, que el ependimo se sigue dilatando y va a afectarse ya en los niveles del T, el aparato. Ajá, Entonces ya va a tener, obviamente menos posibilidad de los brazos, ajá. pero bajando el T6 ya el gol. Correcto. También de... Va bajando y así. Primero no siente acá y luego no siente tronco y no siente pierna. Ok. Porque eso va. Entonces cuando es T es piernas y brazos. ¿Ah? Y cuando es la afecto hay. Entonces la afección es T, la problemática es piernas y brazos. Claro, porque ya te aplastó todas las cervicales. O sea, no te puede aplastar porque solo torácicas y las cervicales, no, porque va expandiéndose. Ya. A ver, voy a volver a hacer el video para explicar mejor. Porque tampoco se la. Recuérdame tu otro nombre, Joyce, porque no te gusta el Joyce. Kenia. Kenia. Ya, a ver, Kenia. No, es que no estaba entendiendo bien. Sí, cuando Me voy. no entendía, yo le tiene más sentido Cuando yo le doy ese enfoque al estudio de la neuroanatomía es cuando puedo llegar a los diagnósticos más adelante. Dime. ¿Cómo se designa una La siringomiel es la dilatación del epéndimo. está muy avanzada y no es un síndrome neural central? Es que ya te voy a explicar. Lo que pasa es que, correcto, puede llegar a aparecer un síndrome medular central. Claro, o sea, es que todo es progresivo. Entonces, de Siringomiel. Sí. Ajá. Porque es cuestión de que tanto. Ahora, no es que siempre vaya a crecer hasta ahí, puede quedarse con chiquito. Porque la siringomielia es un trastorno morfológico. Esa dilatación del conducto del epéndimo por un problema genético y que se puede acompañar de otras malformaciones del sistema nervioso central. Eso se lo voy a explicar de nuevo en resonancia magnética porque les voy a enseñar una imagen con el cerebro chorreado y todo. Ya vamos a ver. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver. A ver, Joyce. Para mis vuelos. Verás. Tú si alcanzas a ver hasta allá lo que dibujo aquí. Ahí. A ver, vamos a dibujar de nuevo alrededor de esa pierna. Así normal es como se debería de ver la disposición y la distribución de las estructuras, ¿no? Con el epéndimo central y de ese tamaño. Con un tamaño lo suficientemente pequeño para que pueda yo diferenciar, ¿sí? Entre sustancia gris posterior, sustancia gris anterior, comisura gris anterior, comisura gris posterior, comisura gris anterior, el que era esta ahora, como no almorzamos, entonces ya no se habla. Y la comisura blanca anterior, así es lo normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con la siringomilia? Es un trastorno morfológico que se acompaña también de otras malformaciones del sistema nervioso, más adelante lo voy a decir. Pero uno de esos trastornos que puede tener es que el epéndimo se dilata. Ahora, puede haber siringomilia en otros contextos que no sea en el contexto, por ejemplo, de enfermedad congénita, o sea, que nazcan con esas malformaciones, sí. Y lo voy a hablar cuando veamos neuroimágenes, porque les voy a enseñar las resonancias magnéticas con siringomiel. Ya, ahí les comentaré eso. Pero en todo caso, aquí lo que me interesa es que tú sepas que el epéndimo se hace grande, por la razón que sea. ¿Ok? Entonces esto comienza a crecer así. Imagínate que se hace así. Mira severendo al epéndimo. ¿Ya? Entonces, acá te voy a dibujar lo que pasa normalmente, mejor para que no te confundas. Normalmente, ¿qué es lo que pasa con la información espinotalámica? Esa entra por la raíz dorsal, hace la sinapsis que tenga que hacer, ¿sí? Y de ahí
cruza hacia el lado contralateral por medio de la comisura blanca anterior, que es esto que está aquí, ¿verdad? Y va a llegar a donde tenga que llegar. Por ejemplo, si es información de tacto protopático, se va a quedar aquí. Si es información de tipo dolor-temperatura, se va a quedar acá. Tracto espinotalámico anterior, tracto espinotalámico lateral. Así, teta, pero bueno. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, eso es lo que normalmente sucede. Ahora, las fibras como van llegando, se van depositando en un orden, no es que ellas como locas se van a donde sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las que van a cruzar, porque mira, la médula, las fibras como son sensitivas, se van adhiriendo de inferior a superior, ¿verdad? Entonces, por eso es que la médula es cilíndrica y se ve así, como una zanahoria, ¿ya? Entonces, así de esa misma forma se van introduciendo las fibras y se van como que apilando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las fibras que están más cerquitas de la sustancia gris es de miembros superiores y así se va hacia afuera. Es decir, esta, por ejemplo, que es de miembro superior, se va a disponer aquí junto con todas las otras cervicales. Luego vendrán las otras así apilándose y vendrá aquí torácica. ¿Sí? Luego vendrán más y será lumbar. Sacra. Y luego más y será sacra. ¿Ya? Entonces, así como hay una distribución somatotópica de medial hacia afuera de las fibras del tracto ya formado en la sustancia blanca, es igual el orden a cómo van llegando por la comisura blanca. Es decir, en la comisura blanca anterior yo también voy a tener ese orden, lo que esté más hacia adentro es cervical y así hacia afuera torácico, lumbar, sacro. Ahora, ¿qué pasa acá cuando el citocomielio? Acá lo que pasa es que igual entró todo, ¿verdad? Pero, uy, se encontró como un epéndimo grande ahí. Entonces, ese epéndimo, como es un hueco literalmente, se tiene que abrir espacio, ¿sí? ¿Cómo se va a abrir espacio? Pues los axones se apachurran. Un axón apachurrado no te va a poder pasar, transmitir impulso, ¿sí? Entonces es como que si estuvieses bloqueando la transmisión del impulso. Entonces se apachurra aquí y no pasa impulso. Se apachurra y no pasa impulso. Entonces, como en el caso de la siringomielia, eso va creciendo así, se expande, tiene carácter expansivo. Entonces, lo primerito que te va a obstruir es el paso de la información de segmentos cervicales, ¿sí? Y entre más grandes se hagan, va a llegar a torácico. Ahora, lo clásico es que no se dilate tanto, ¿sí? Entonces, lo clásico es que el síndrome de tipo siringomielia te afecte a cervicales y hasta torácicas altas casi, ¿ya? En específico siringomielia. Ahora, imagínate que no sea siringomielia, sino sea un tumor que está creciendo ahí. De pronto el tumor sí se te puede crecer más, que llega hasta el lumbar, hasta sacros inclusive. Entonces, lo que quiero decir es que los síndromes pueden evolucionar en el tiempo dependiendo de la naturaleza de la lesión. Pudo haber comenzado como central y terminar como sección medular completa. Pudo haber comenzado como un recordón anterior y creció el tumor, o creció el tumor, se hizo hemisección o creció y comprometió al otro cordón blanco. La cosa es la característica de la lesión. En específico de siringomielia, lo característico es eso, que no haya transmisión de información acá. Entonces, cervical no hay, y los otros, torácico, lumbar y sacro, sí hay. Entonces,
Si lo que está llegando aquí es información espinotalámica, que en este caso, siendo anterior, el dolor sensibilidad protopática, tacto protopático, entonces en específico lo que va a pasar ahí es que va a perder sensibilidad al tacto protopático o tacto superficial, solo de segmentos cervicales, porque lo otro sigue pasando Con sin normalidad. apachurrarse. Todavía. ¿Ya? Ahora, la lateralidad es lo importante. Esta información viene de mi extremidad superior derecha. Miembro superior derecho. Pero como esto se cruza, ¿sí? ¿Ah? Y acá está llegando la misma información, pero del miembro superior izquierdo, y el problema está justo en la comisura donde ocurre el cruce. ¿Ya? Entonces se está apachurrando el axón que viene de derecho, pero también el que viene de izquierdo. ¿Ya? Entonces, por eso es que en ese caso en particular yo voy a tener una pérdida de la sensibilidad espinotalámica solo de segmentos cervicales de los dos Miembros superiores. ¿Sí? Ok. Ahora, eso en ese contexto, por eso siempre depende en dónde esté la lesión. Es la misma información espinotalámica, pero la ubicación es primordial. Porque en cambio, si no es ahí el problema, en cambio, lo voy a dibujar acá en que está normal. El problema es que yo tengo un disco intervertebral que se chorreó para atrás, hernia discal, por ejemplo. Y ese disco se chorrea y se chorrea así, sale y se chorrea aquí. ¿Ya? Entonces me está aplastando todo el tracto espinotalámico, todo, cervical, torácico, lumbar y sacro. Aquí en este caso sí me interesa el segmento medular, porque supongamos que esto es, aquí está aplastando la médula, como el otro ejemplo que decía, a nivel de C4, está bien arriba, ¿ya? Entonces, como está bien arriba, hasta allá C4 ya tiene la información del sacro, del lumbar, del torácico que viene subiendo, ¿verdad? Entonces así, no viene subiendo. Entonces, si el problema está ahí, yo estoy interrumpiendo el paso de la información que va ascendiendo hacia el corteza. Este tracto, que es el tracto espinotalámico anterior, ¿sí? Izquierdo, tiene información sensitiva espinotalámica de mi lado izquierdo o de mi lado derecho. De derecho, que vino de acá. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo no voy a tener la bilateralidad de ayer. Es lo mismo, es espinotalámico. Inclusive, él llega al mismo tracto. La diferencia es que aquí está en comisura y acá está agarrando todo el cordón blanco anterior. Entonces, ahí yo no voy a tener, como en el caso de acá, por ejemplo, aquí sería una hipoestesia, esa es la forma correcta de decirle, bilateral, superior. Acá, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener una hipoestesia que Del va a lado ser derecho. unilateral. ¿Ya? ¿Va a ser ipsilateral o contralateral a la lesión? Contra. Con nivel medular. ¿Sí? 4 para abajo. ¿Sí? Claro para todos. ¿Ves? Sí. Una medular es fácil. Vos para Ir hasta la proposición y ver si camina bien y dice que hay vibración. Le paso ¿cómo es? La brochita y si siente. Y luego voy con el diapasón y justo vibración no siente. Ah, bueno. Entonces, hay preservación de sensibilidad espinotalámica, pero la sensibilidad esteroceptiva de tipo vibración está ausente.
Entonces ya yo me dirijo hacia atrás y ya yo solamente veo el nivel. Y ahí pienso, ¿no? Si es solo miembro inferior, tiene que estar de ley en T7 para abajo, por ejemplo. Ahora, lo mismo, ¿no? Si es lumbar, también miembros inferiores y así. Y si está más arriba, pues entonces me va a agarrar miembros superiores, ¿correcto? Solo de vibración, con preservación de la función espinotalámica. Eso es lo chévere cuando hay colonias posteriores, porque es una sola cosa, no solamente hay uno o dos fascículos con únicas funciones. ¿Ya? Si no es nada de eso, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, la mitad derecha o izquierda de la médula. ¿Ya? Que ese se conoce como síndrome de hemisección o hemidisección medular. El epónimo es síndrome de Browse-Ward. A ver. Yo creo que no lo voy a necesitar. El palito. La lista. Son los mismos. Todas mis médulas son segmentos lumbares. Ya. ¿Qué decimos? Lumbares y ok. Ya. Ahora miren. Digamos que el problema está del lado izquierdo de la médula. O sea, es un síndrome por una sección de la mitad, que en este caso es la izquierda, ¿verdad? Ahora, digamos que esto es un segmento así. Por consiguiente, yo tengo aquí intermedio posterior. Entonces yo tengo Wally-Wurlach. Sí. Entonces, tengo Wally-Wurlach que no funciona del lado izquierdo. ¿Sí? Aquí que tengo Corticospinal. corticoespinal Sí. Lateral. lateral, que bueno, que es como el único que me importa, pero los anteriores sí, no, son 8 o 2%. ¿Ya? Ajá. Bueno, sí, ¿no? Tengo aquí espinoso veloso, tengo acá el espinoso veloso, tengo el espinal, y tengo acá Espinotalámico. ¿Mm? Espinotalámico lateral. tengo el talámico lateral, el espinotalámico anterior, el vestíbulo de acá, bueno. Todos del lado izquierdo. ¿Cuál es la clave del síndrome de Browse-Ward? Wally-Wurlach tienen información sensitiva de qué lado de mi cuerpo, izquierdo o derecho. De este lado, izquierdo. Izquierda. Izquierdo, ¿no? Porque eso entra así, se viene para acá, o entra así, se viene para acá y va subiendo, ¿no? Ok. Por consiguiente, yo voy a tener una pérdida de la propiocepción consciente. ¿De qué lado? La izquierda. Izquierda. Puedo llegar a tener hipo o apalestesia. ¿De qué lado? Izquierda. Corticospinal lateral izquierdo. ¿De qué lado? No se va a mover. ¿Izquierdo o derecho? ¿Ah? ¿De cuál dijo? ¿De qué lado no se va a mover? ¿De cuál dijo? Dime, José. No, acaba de tirar. No, repito otra vez, no le entendí. ¿Ah? Repito otra vez, no le entendí. Corticoespinal lateral. Ah. Función motora voluntaria, ¿verdad? Es el tracto izquierdo el que está dañado. ¿Qué no muevo yo? ¿El lado izquierdo o el lado derecho?
izquierda. Sí, izquierda, sí. Parecia izquierda. Que en este caso, si es C5, ¿qué sería? Sería brazo y pierna, solo brazo. Solo brazo. Solo brazo. O sea, Brazo, no, pierna, brazo, brazo y pierna. pierna, sí. Porque es descendente. ¿verdad? Entonces va a ser una M. ¿Eso? ¿Sí? Porque es así. Por ejemplo, es así. Ok. Ahora, sistema espinotalámico. Pérdida de Ah, ese sensibilidad sería. derecha. ¿Cómo? Ese sería. Pérdida de sensibilidad derecha. Sí, Ok. Entonces va a ser una hemi, hipoestesia o anestesia, lo que sea, hipoestesia. Derecha. ¿Ok? Que también va a tener dentro de esa hemihipoestesia, ¿no? Toda la sensibilidad, sería dolor, que sería analgesia o hipoalgesia, y térmica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo magnífico del síndrome de Brown-Sequard? Que yo de un lado no voy a sentir presión, ¿sí? Ni vibración, pero sí voy a sentir dolor, por ejemplo, y del otro lado, sí voy a, en cambio, no voy a sentir dolor, pero sí siento vibración y presión. ¿Sí? Del mismo lado que yo no siento vibración, tampoco lo muevo. Y del lado que en cambio, ¿sí? Estoy sintiendo solamente vibración, si lo muevo. ¿Ya? ¿Quedó claro el síndrome de Brown-Sequard? ¿Sí? ¿Así? Depende del lado. Y ahí usaré los términos que tengan que usar, ¿no? Anestesia, anestesia, paresiología. Y ahí sí, miren, por ejemplo, en todos estos síndromes que tienen componentes motores, ¿no? Yo tengo que saber, por ejemplo, si está agarrando el tracto, no hasta tracto, ¿no? Corticoespinal. ¿Eso qué va a ser? ¿Motoneurona superior o inferior? El tracto, no el asta ventral. Ah, tracto, ¿verdad? Entonces ahí superior. Sí, si no coge el anterior, coge el superior. El superior. Correcto, si no coge el asta, El superior. es motoneurona superior, Sí. todavía no ha hecho la sinapsis en el asta ventral. ¿Ah? Uf, Pregunto yo, cuidado. en Brown-Sequard, ¿esa parecia va a ser de síndrome de motoneurona superior o inferior? ¿Seguro? ¿Mm? La lesión es toda la mitad. ¿Ah? ¿Mm? ¿Superior o inferior? Me parece. Ahí lo veo. ¿Superior o inferior? Inferior. Tú dices. Inferior, porque ya el bodybuilder no va a hacer nada. Estoy hablando del motoneurona. Nada específico. Dígame. Superior. ¿Ya? Y el hecho de que la lesión esté en el asta ventral no hace nada. Entonces es inferior. ¿Ah? O sea, Entonces es inferior, se está tocando la. entonces depende si llegan las dos. ¿Cómo? Ah, estoy pensando en él. Ah, no, o sea, no es inferior, creo, porque se bloquea, o sea,
de la salida, entonces la otra parte no va a recibir los estímulos que llegan al cerebro, pero entonces sería inferior. Ah, gracias, los señores. Si la raíz ventral es la que va a formar el nervio, que va a llegar a la placa neuromotora del músculo, no le va a llegar el impulso porque la asta ventral está lesionada, entonces no. Claro, entonces, ¿inferior o superior? ¿Inferior? Sí. Sí queda claro porque es inferior, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro lo digo? Está facilito, ¿no? ¿Toma? Verás, el problema está en toda la mitad, en este caso la mitad izquierda del comer, ¿verdad? Que eso incluye las astas ventrales que tienen las segundas neuronas motoras o neuronas inferiores, motores, ¿verdad? Si el daño está aquí, Estás hablando de cuál tracto. esta de aquí tiene sus proyecciones axónicas que van a formar la raíz ventral. Entonces, si el problema está aquí, el impulso no va a llegar hasta la placa neuromotora, porque no va a llegar por el nervio. No va a ser inferior. O sea, las características van a ser inferiores. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Así? Bueno, y otras variaciones que pueden haber, por ejemplo, es que solo se afecten las astas anteriores, que esto ya mucho no pasa, que sucedía en el contexto de una enfermedad que se llama poliomielitis, que es desencadenada por una infección por el virus del polio. ¿Sí? Ese virus tiene una predisposición para afectar a las neuronas de la asta ventral. Entonces, clásicamente, digo era porque eso ya no pasa, porque la vacuna ya no es polio, ¿okay? Está erradicado, pero lo que pasaba es que el virus del polio llegaba, hacía una señalización antígeno-anticuerpo y se comenzaban a destruir las células de la asta ventral. Entonces lo característico era un síndrome de motoneurona inferior por afectación de las astas ventrales y una persona que tenía solamente un compromiso motor. ¿Okay? No sé si aquí alguien conoce a alguien con secuelas de polio. Ustedes son muy jóvenes. ¿Sí? ¿Tú has visto a alguien? ¿En dónde? O sea, no hay que... O sea, ¿qué contenido? ¿Allí en dónde? Que los amigos son en la iglesia y hay una persona con él. O sea, yo digo porque tiene la pierna inflexible. ¿Ven? La atrofia muscular. ¿Sí? Lo que tú viste es una secuela de polio, una atrofia muscular por desuso de ese músculo, porque hay un síndrome de motoneurona inferior por afectación de las astas ventrales. Eso es lo que caracteriza el polio. Y por eso a esas personas se les ve la piernita flaquita, y caminan así, cogiendo. También he visto con la piernita flaquita y cogiendo. Ajá. Yo he visto Sí. con el brazo. Con el brazo. Ajá. ¿Qué pasa con el brazo? ¿Cómo se los ha visto? El brazo. Así también como parecido a la pierna, que está todo así flaquito. Flaquito. No saben mover. Y así como que les juega. ¿No? Están caminando, o camina así, ¿no? Y la de aquí colgada. Y flaquita, sí, también. Eso es polio de diversos tipos. Ya casi no hay. Si ven a personas con esas secuelas, son personas mayores. ¿Ok? Claro que con el movimiento antivacunas pueden comenzar a haber personas con poliomielitis otra vez, porque la erradicación del polio es por la vacuna. ¿Sí? Pero bueno, ¿ya? Poliomielitis. Ajá. Y luego pueden haber otras lesiones que no se encasillan en ninguna de estas categorías, que son por enfermedades específicas. ¿Sí? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que creo que se les había mencionado. También puede desmielizar fibras de la sustancia blanca, ¿ok? Que van a ser pues de la médula. ¿Sí?
Entonces puede causar un síndrome desmielinizante en los cordones blancos. O sea, sigue la piel. Por eso que me concentra. En los cordones blancos. Entonces, dependiendo en dónde caiga esa lesión desmielinizante, es la transmisión que no se va a dar de impulso y lo que va a pasar. Entonces, yo puedo tener desde una persona que tiene trastornos sensitivos hasta una persona con trastornos motores, ¿sí? Dependiendo en dónde caiga la desmielinización. Y hay otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Sí, esa es una enfermedad que causa también una desmielinización y también causa problemas escleróticos en los somas, sobre todo en las astas ventrales. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una combinación en trastornos de sustancia blanca y también de sustancia gris. Las personas con esclerosis lateral amiotrófica terminan de hecho muriendo por el gran compromiso motor. ¿Sí? Se afecta la parte motora autónoma. Se paralizan sus músculos de la respiración y se mueren en paro respiratorio. ¿Ya? Por ese trastorno, ¿no? De afectación a los somas neuronales con función motora excitatoria. Y también a los núcleos motores autónomos. ¿Alguna pregunta? ¿Seguro es facilísimo? Nos faltan unos pocos. Síndrome de cono medular, síndrome de la caudequina. Eso lo vemos el martes, ¿no?